a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe no programa imos falar de dislexia, disgrafía, discalculia e disortografía, porque isto é moito máis do que comúnmente coñecemos como dislexia e cada un ten as súas peculiaridades. Hoxe imos a explicalas todas. Temos nesta mesa Concha David de aprendereducar.org Galicia. Benvida, Concha. Bien hallado, Carlos. Temos tamén a Claudia Fernández, que é psicóloga sanitaria, especialista en contextos educativos, que nos explicarás en que consisten estos contextos educativos. Benvida, Claudia. Hola, Carlos. E temos tamén a Esther López, que é presidenta da GADIX, que é a Asociación Galega de Dislexia. Benvida tamén. Gracias. Dicía que sempre ao final, ata que un non o vive nas súas propias carnes, non tendemos a minimizar. Entón, este rapaz é disléxico, porque confúndese a hora de escribir, non? Isto é como a imaxe que temos todos así como un pouco xeralizada, pero ao final, cando un a vive de preto, hai moito máis, non? Neste mundo. Vos, por exemplo, facedes esta distinción entre dislexia, disgrafía, discalculia e disortografía. Perdona, Carlos, fíjate si es importante que el programa que hicimos en la temporada pasada sobre dislexia fue uno de los programas que más se vio en la cadena, que más visitas tuvo también en YouTube, y por eso de alguna manera queríamos retomar el tema, por ese y por una preocupación especial que tienen los padres en esta situación de que se sienten desde hace 2 años un tanto abandonados por el Ministerio de Educación y Ciencia en el sentido de las ayudas. Vamos a tener oportunidad de ver todo eso, claro. Vamos a empezar a explicar e despois podemos reivindicar. Comencemos a casa polo por abaixo. Adelante. Entón, que falábamos, non? Que é moito máis que dislexia. Sí, a ver, evidentemente lo que estabas hablando, disortografía, disgrafía, discalculia, luego Claudia lo explicará mucho mejor, que es la profesional, pero son todas dificultades específicas del aprendizaje. Y la Asociación Gallega de Dislexia... Esto non ten nada que ver con inteligencia. No, en absoluto. Non ten nada que ver. El coeficiente de inteligencia es completamente normal. Es simplemente una dificultad en el aprendizaje de varias cosas. Bueno, ya lo hablaremos. Entonces, la Asociación Gallega de Dislexia no solamente estamos para la dislexia, también estos otros procesos, estos otros trastornos que tienen una prevalencia mucho más baja que la dislexia, pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es que el abordaje a todos estos niños, a todas estas dificultades, se hace de forma similar, no en el contexto de reeducación me refiero, pero sí en el abordaje académico y en lo que tienen derechos los niños, sí que son cosas similares. Trastornos, dificultades na aprendizaxe. E falábamos de estes 4 casos, non? Un pouco por exemplificar. Vale, os explico un poquito. Desde hace un par de años, el DSM-5, que es un poco el protocolo diagnóstico que se utiliza en psicología y en psiquiatría, reconoce la dislexia como trastorno específico del aprendizaje. En él, vale, se recoge un poquito lo que es el trastorno de lectura, el trastorno en escritura y el trastorno también en matemáticas, en cálculo matemático. Lo que antes conocíamos como dislexia sería el trastorno específico de lectura, la disortografía y disgrafía en escritura y el cálculo matemático es la discalculia. Muchas veces... Que diferencia hai entre ortografía e escritura, non? Porque desde a disgrafía e a disortografía. Sí, la disortografía sobre todo es un trastorno en el que cuando una persona escribe comete determinadas faltas de ortografía que a veces son, bueno, de difícil corrección, y lo que es de cierta manera lo que es la disgrafía es cuando hay dificultades específicas ya en los trazos, ¿no? En la dirección de la escritura, aparte de faltas de ortografía también. Estaba a pensar agora que pode haber moita xente que levaron a vida absolutamente normal, non? E que achacara, pois, non sei, pois, estas cousas, non? É que a falta de inteligencia ou que non desenvolvera un traballo no que requirís escribir e que o mellor tivera toda a vida unha dislexia, unha disortografía e que non sexan conscientes. De hecho, este tipo de dificultades o trastornos, trastorno se llama trastorno en el ámbito clínico y dificultad en el ámbito académico, para hacer un poco la distinción.
pero en muchas ocasiones que tiene un componente hereditario importante. Hereditario? Hereditario. Porque ti falabas antes, perdoa que vou a personalizar algo. Non sei te punto podo, pero falaches algo sí, vale, falabas que tiñas 2 fillos, non? E entón, cando estabas dicindo, pensei, bueno, despois lle pregunto si sale na conversa si hai algo xenético ou algo hereditario, non? Sí, hai un componente hereditario importante. Y entonces, bueno, pues muchos padres nos dicen que ellos de jóvenes o de pequeños tenían ya estas dificultades y en casa pues eran los que no valían para estudiar, o los vagos, o los que, bueno, pues tú no vales, tú te vas a trabajar a otra cosa. Entonces esto lo estamos viendo en los padres de ahora, pues yo me pasaba eso de pequeño. Y siempre era pues la menos lista, o pues la que cometía las faltas, o la que no sabía leer. Esto non ten nada que ver con inteligencia, que eso é fundamental, aclaralo. Pero sí que es cierto que supone un porcentaje bastante alto de fracaso escolar, es decir, son dificultades bueno, porque ten un trastorno lógico, claro. Que no son atendidas, muchas veces no son reconocidas en el sistema educativo, entonces los críos van pasando de curso y llega un momento que, claro, es tanta carga que tienen que estudiar que no son capaces, ¿vale?, de afrontarla. No hay una detección temprana de este trastorno en las aulas, y esto conlleva que, bueno, pues se vaya acumulando y acabe en un fracaso escolar. Porque claro, a detección en nas aulas é máis difícil velo na casa? No, muchos padres ya lo ven que algo falla, ¿no? Sobre todo pues porque tiene el amigo del hijo de su amiga que no le pasa, o ve leer a un amigo o un hermano mayor, o un hermano pequeño que ya lee mucho mejor que el hermano mayor. Entonces, pues se puede detectar, evidentemente el tutor está pues 5 o 6 horas con el niño todos los días, algo van a ver, ¿no? Algo les van a señalar de que algo no va bien, de que el aprendizaje no está siendo el correcto, y los padres evidentemente también. Pero bueno, de todas formas nos encontramos con que falta mucha formación en este tipo de trastornos y de herramientas de detección. De hecho, la asociación un poquito lo que hace es eso, es decir, luchar por los derechos de estos niños. Formamos también a profesionales como pueden ser orientadores o profesores en centros educativos para que tengan conciencia de que, bueno, una detección a tiempo va a ayudar mucho y sobre todo va a poner las bases para intentar pues, llevar de alguna manera este trastorno a buen fin, a que puedan seguir estudiando. Neste caso hai que pecar de alarmista. Quero dicir, se en canto ves que algo non vai según que é normal, non sei o que é normal na vida, non, pero cando algo non vai, é mellor asegurarte de que a cousa non vai por aí, porque se vai por aí, polo menos estáslle facilitando a vida. Claro, de hecho lo adecuado sería que hubiera una detección de que hay una dificultad, aunque no se le pudiera poner nombre, pues imagínate en el paso del niño desde infantil a primaria, 5 o 6 años, y luego hacer una intervención pues lo más rápido posible y corta, para ver si el niño va mejor. Si no va mejor, pues ya habría que ir por otra vía, pero hay muchos casos que también mejoraría, ¿no? Y ya no iría por ahí, pero sí que es importante saber que lo importante es hacerle una detección temprana y una intervención lo más rápido posible. De hecho, nosotros aquí en Galicia tenemos la suerte, que no lo hay en todas las comunidades, de que tenemos un decreto, el 229/2011 de atención a la diversidad, en el que habla específicamente de esto. Cualquier niño con cualquier dificultad en el aprendizaje se hace una valoración inicial y una intervención temprana, y posteriormente pues ya se hacen otras cosas, pero sí que es importante la detección, sobre todo porque las cosas que hay que hacer no son tantas, a nivel académico me refiero, otra cosa ya es en la reeducación, pero a nivel académico no son tantas. Son adaptaciones, no son adaptaciones curriculares, son metodológicas y son adaptaciones que al final van bien para cualquier tipo de alumnado. Vale, explícate, Claudia, claro, está siendo muy técnica, entonces pero en este tipo... no son adaptaciones curriculares, son... Adaptaciones metodológicas. Claro, explica, pues imagínate, por ejemplo, un niño o una niña con dislexia seguramente va a procesar la información más en temas visuales, pues trabajar desde herramientas visuales o nuevas tecnologías que se pueden introducir en las aulas, etcétera. Es una metodología que va bien para cualquier alumnado y que a ellos los va a ayudar un montón, ¿vale? Hay mucho tipo de adaptación a nivel de metodología del aprendizaje o de la enseñanza, ¿no? Y luego hay adaptaciones también a nivel del examen, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un niño con dislexia lee mucho mejor con una letra más grande, pues por ejemplo de 14, y con un interlineado mayor.
ese tipo de examen se le podría poner a todos los niños, no hace falta que sea solo al disléxico. Así que estamos hablando de medidas ordinarias de atención a la diversidad que vienen recogidas en este decreto y que no significa que vaya a haber una distancia muy grande entre un niño que tenga una dificultad y otro niño que no la tenga. Me refiero a esto porque muchas veces los profesores nos dicen, pues los padres nos comentan que les dicen que tienen más alumnos en el aula, pero no se tiene por qué hacer cosas separadas. Hay medidas ordinarias de atención a la diversidad que vienen bien para todos los niños. Pues, por ejemplo, darle el cuerpo humano, una clase del aparato respiratorio por un vídeo, le va a venir bien a un niño con dislexia y a un niño que no tiene dislexia. Funciona mejor visualmente. Visualmente suelen procesar mejor y en auditivo también. Hay unos lectores que son, bueno, que se pueden adaptar a las tablets y podemos tener el libro de texto que utilizan los niños. Entonces, con esos lectores lo que hacen es que se ponen los cascos y una voz en off le va leyendo, bueno, pues los contenidos y al mismo tiempo le va cambiando de color, vale, la línea que van leyendo. Es una manera de que procesen esa información mucho más rápido y mejor. Y a una persona que le cuesta discriminar, que le cuesta reconocer palabras, es una ayuda fantástica para ellos. A la hora de estudiar, por ejemplo, poder darle los esquemas, aunque sean los PowerPoints, cosas muy sencillas que a estos niños los ayudan un montón. Y ya hablando de otras cosas que no sean dislexia, en una disortografía, por ejemplo, un niño que le cuesta aprender la norma ortográfica, no se le puede tener en cuenta las faltas de ortografía, igual que en la dislexia. Entonces, es una adaptación en la evaluación que tienen derecho los niños. Porque no es que porque aprenda a leer o esté estudiando cuál es la regla ortográfica se le va a quedar, no se le va a quedar nunca. Porque a disortografía é moito máis complicada, non? Refírome, porque aí sí que parece como que lle costa... No es que sea, es igual de complicada que la dislexia. El disléxico también es disortográfico en muchas ocasiones. Y discalcúlico también, claro, muchas veces. Es cuestión de asumir que a lo mejor esta persona va a cometer 20 faltas, de las cuales igual somos capaces de corregir 5, pero que va a tener ese hándicap. Y que en el fondo tampoco es tan importante. Claro. Es decir... Y a lo mejor en primaria no es importante, pero en secundaria les van a exigir más y en la selectividad les van a exigir más. Sí, pero tengo entendido que en la selectividad, en el examen de selectividad, si tienen, pueden solicitar hacer el examen con corrector de ordenador, ¿no? Sí. Es decir, que hay un protocolo que se lo permite. Claro, la cuestión de los apoyos en la evaluación, tanto en secundaria o en primaria, como en la universidad y en el acceso a la universidad, también vienen determinados por el diagnóstico del niño y que esto vaya en su expediente académico. Entonces nosotros lo que nos encontramos desde la asociación es que la dislexia, por ejemplo, hablamos de la dislexia porque es lo que más sabemos, que está entre un 10% de la población en Galicia, los datos estadísticos que tenemos no llegan al 1%. Entonces hay un fallo de la detección de la dificultad. Entonces si no hay dificultad, no hay apoyos, no hay medidas ordinarias de atención a la diversidad. Pero ti crees, pregunto, si entendí ben, ti crees que hai un fallo na detección da dislexia ou hai un problema tamén de visibilización, que moita xente dalle vergonza que no seu expediente académico... No creo que sea ese el problema. Non? No. Sobre todo porque estamos hablando de niños desde primaria, desde muy pequeñitos. Yo creo que es mucho peor el niño que no está detectado y que se piensa que es tonto. Sobre todo en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo con niños, intervengo con niños, con adolescentes, en el momento que estos niños tienen un diagnóstico encima de la mesa, entienden lo que les pasa y comprenden que no son los tontos que habían pensado y demás, eso aumenta mucho su autoestima y ayuda muchísimo la intervención y a ir consiguiendo objetivos. Es moi importante esto. Ir consiguiendo objetivos. Ti falabas antes de o mellor de 20 faltas de ortografía podemos ir corrigindo 5. Polo que percibo é un traballo lento. Es un trabajo lento que requiere apoyo y al mismo tiempo asumir que un disléxico lo va a ser toda su vida. Ya no solamente su etapa académica. Imagínate, sacarte el carnet de conducir, con lo que eso conlleva, presentarte a una oposición, a lo mejor algún examen... Cubrir un impreso en un banco. ¿Por qué? Pues porque tiene esa dificultad en la comprensión de lo que está y también va a costarle más responder lo que le estén preguntando.
Entonces, claro, pensamos que los niños pues tienen 20 años y se acabó la dislexia, y no, les va a acompañar toda la vida. Es una dificultad de carácter persistente. Nos cansamos de decirlo en la asociación. No se cura, aunque se haga intervención. Se palia, se cogen estrategias para... También por lo que me parece entender, dadeslle ferramentas, ¿no? Para que... Exactamente, para que sigan adelante. Y salen adelante y se forman perfectamente y demás. Pero es muy importante esto, trabajar con ellos desde bien pequeños y desde que se hace la detección. ¿Qué ocurre? Muchas veces en los centros no cuentan con las herramientas necesarias. Entonces hay mucho desconocimiento por parte del sistema educativo de estas dificultades de aprendizaje y mucha falta también de formación pues en el profesorado, servicios de orientación que demandan continuamente nuestra ayuda porque no saben muy bien cómo abordar, bueno, de cierta manera esta evaluación. Tenemos números. Números de personas disléxicas en Galicia. Hay unos datos que solicitamos el año pasado a la Consellería y es muy por debajo de la prevalencia de la dislexia en la población general. Se supone que de 20 alumnos que hay en una clase, uno por lo menos va a tener algún tipo de trastorno del aprendizaje, ¿vale? TDAH, trastorno lectoescritor, etc. El 70% de estos casos casi siempre es trastorno lectoescritor, casi siempre, trastorno específico del aprendizaje. Claro. No, o que dicías ti por exemplo, o tipo de letra máis grande, estímulos audiovisuais, e demais, isto poderíase convertir nun protocolo normalizado nas aulas, non? Porque se sabes que vas a ter como mínimo sempre un, e non vai perxudicar, sino que vai aportar, non? Realmente, si se hicieran bien las cosas, ni siquiera haría falta un diagnóstico. Si se hicieran bien las cosas, si se detectara una dificultad, si hiciera la intervención adecuada y se le adaptara a un niño que tiene unas dificultades, pues el método de enseñanza y la evaluación a sus necesidades, como realmente aboga una escuela inclusiva, ¿no? Y una diversidad en el colegio, no haría falta ni siquiera poner la etiqueta, ¿no? De disléxico, discalcúlico, disortográfico, no haría falta. La cuestión es que no se detecta, entonces por ahora hay que ponerla, porque es la única herramienta que tienen los padres para decir, mire, tengo este papel que dice que mi hijo es disléxico y que necesita esto por lei. Pero certo é que isto tampouco se limita soamente á escola, non? Claro que os teus fillos, todo o tratamento do seu trastorno non simplemente se limita ao que fan no colexio. Lo que pasa é que en estos momentos mis hijos, su vida es la vida académica, pero cuando salgan al mundo real... No, pero por exemplo, eles van a ser como un apoio, non? Fora de... Sí, claro. En mi caso sí, porque me lo puedo pagar. Porque esto é a nivel privado, claro. Sí. A ver, en el colegio sí que es cierto que hay un apoyo educativo, pero para que le tengan derecho a la profesora de audición y lenguaje, por ejemplo, que sería el caso, tienen que estar diagnosticados. Y en ese caso tenían derecho a unas horas con una profesora especial de audición y lenguaje, que faría? Trabajaría la reeducación de la lectura. Vale. O psicopedagogía terapéutica también, que vienen siendo lo mismo. Claro. Bueno, lo mismo, son diferentes, sí, son diferentes, pero bueno, son los apoyos que puede brindar la escuela para diversidad. Pero mis hijos no han tenido estos apoyos hasta que no tuvo el diagnóstico en la mano, que no fue hasta hace 1 año y medio o 2. Y ahí nos encontramos con la gran pregunta, ¿quién diagnostica? Bueno, claro, iba a preguntaros por qué... primero, antes de llegar a esa pregunta, Concha, ti fala, ¿eh? Sí, no, yo estoy muy atenta porque estoy aprendiendo. Yo como no tengo ni idea, no, yo tampoco. Por eso te preguntó. Ahí está el tema, que yo prefiero escuchar a los que saben. Pero bueno, despois vamos a quen diagnostica, pero antes, por exemplo, en esas, non se chamarlle clases de reforzo, non? Ese tempo que eles pasan fora das aulas, que fai? Que fan? Que tipo de apoyo teñen? Bueno, eso podes hablar más Claudia, porque ella trabaja con sí, yo hago un poco esto, pero en el tema privado. Entonces, muchas veces lo que haces es volver a reeducar la lectura. Imagínate, pues problemas que tenemos para ubicar un poco la lectura. Tipo de ficha o tecnología en la que aparecen pues las típicas palabras con las sílabas desordenadas y tienes que volver a ordenarlas. Conciencias fonológicas muy parecido, es decir, esta letra, estos estímulos visuales, cómo se van formando este tipo de palabras. Un poco toda esa reeducación que hacemos de pequeñitos
haciéndola adaptado a cada nivel. En más mayores, por ejemplo, enseñarles cómo estudiar, cómo esquematizar, cómo organizar un estudio, estímulos para poder hacer esquemas más visuales y que ellos sean capaces de memorizar esos conceptos. Todo eso se va haciendo con audición y lenguaje y con psicopedagogía terapéutica. E na casa, quero dicir, ao final tamén influe no día a día. Claro que influye, claro que sí. Yo antes de saber que los niños tenían dislexia, los padres estudiaban como si estuvieran en la universidad. Tiñalos aí machacados. Ahora no, porque creo que al final los niños tienen que ser felices y tienen 11 y 9 años y no van a estar estudiando 4 horas. Ellos ahora estudian 1 hora, lo que les da tiempo, y lo que no, va sin hacer. Y luego hacemos otras cosas. Pero influye no día a día, quiero decirche... No. Influye en el día a día en el sentido de que ellos a veces se quedan muy frustrados, ¿no? Ahora menos desde que lo saben, pero al principio sí que... De hecho, el más pequeño, como ya sabíamos que el mayor lo tenía, fue mucho más rápido, pero el mayor, en cuando se enteró, me dijo, menos mal, mami, yo pensé que era tonto. Era el tonto de clase, y se emocionó, y digo, pues, porque son cosas que a los niños les cuesta muchísimo, y ellos son los primeros que notan que el de al lado, o a lo mejor leen alto, y los niños se ríen de él, o lo hace a propósito para llamar la atención, y realmente mi hijo de 11 años lee como si tuviera un nivel de lector de 6, va lento, no va exacto, no dice las palabras propias, entonces claro, eso repercute muchísimo en la comprensión. Por eso decía Paula lo de los esquemas, los mapas mentales, estudiar de otra manera, ¿no? Y el tema emocional, un poco lo que hablábamos. El tema emocional queda muy tocado, la autoestima, que es súper importante. Claro, ¿necesitan apoyo psicológico? Muchas veces sí. En el caso de que los diagnósticos sean muy tardíos. Muchas veces sí, sobre todo mucho apoyo psicológico ellos y las familias, porque a veces los padres vienen desesperados porque no saben muy bien qué ocurre ni cómo abordar este problema, ni qué le pasa a mi hijo, porque me están llamando constantemente del colegio que no avanza y no sabemos qué ocurre. Entonces es complicado, es una situación para las familias en las que hay mucho desconocimiento y hay que trabajar también con ellas. No, sí, además comentabas hace un momento que ahora en los colegios hay psicopedagogas que pueden trabajar, pero realmente son capaces de llegar tanto por tiempo como por número a todos los muchachos, o realmente, muchachas o muchachos, o realmente os veis abocados, aquellos que de alguna manera tienen ese trastorno, a recurrir sí o sí a la parte privada, y hasta qué punto esa parte de igualdad de oportunidades que debieran de tener todos los niños no se produce porque están en función de la situación económica de esas familias. Por supuesto, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. La cuestión de no tener diagnosticados o alertados los niños o de que tienen una dificultad, evidentemente va a repercutir en la dotación de horas de una profesora de AL y de PT, de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje. Si hay un 1% de niños diagnosticados de dificultades, no va a haber tantas horas. Entonces, la profesora de Audición y Lenguaje de mi colegio va a 3 colegios diferentes. Si hubiera más diagnósticos, si realmente hubiera el 10% de disléxicos, que son los que están en la prevalencia de en la población general, pues habría más profesores, más dotación, porque realmente compete la autoridad administrativa en dar todos los medios para que un niño, lo que tú decías muy importante, no esté discriminado en relación a otro. Claro, es que eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, yo para mi hijo quiero lo que tiene derecho. O sea, tiene una dificultad y tiene derecho a tener una serie de adaptaciones. Entonces, lo único que pido es igualdad de condiciones para llegar al objetivo que llega el compañero de clase sin ningún otro tipo de dificultad. Por ejemplo, tus hijos que comentabas antes que van a, digamos, asistencia personalizada, ¿cuántas horas van a la semana y digamos, cuál es el coste de esa asistencia personalizada? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Ya, entonces bien. es el doble, pero, vale, pero 3 horas a la semana y son horas. unos 200 y pico euros por cada uno. De 3 horas a la semana, que en realidad, si tú consideras que si el diagnóstico estuviese acertado en cuanto al número y demás, habría la posibilidad de que los centros escolares tuviesen más personal con más dedicación en tiempo. Eso sería lo ideal. Lo ideal es que nadie tuviera que ir a la privada para conseguir algo que el niño tiene derecho. Y entonces yo ahí pregunto,
al margen del tema administración, que yo estoy seguro que desde la asociación lucháis un montón porque los chicos tengan todos la oportunidad, pero digamos que, ¿qué habría que decirle a un profesor o profesora, ¿no? Para que sea capaz de detectar en su aula, o incluso también a los padres, ¿no?, que hay un niño con un trastorno de esas, bueno, disgrafía o discalculia o dislexia. Es decir, ¿qué es lo que se nota? Ir así un poquito a los pormenores, porque a veces es preferible que el profesor o que los padres se equivoquen por exceso que no por defecto. Bueno, es lo que decía antes, es lo que hablamos. Claro, entonces, contarnos alguna particularidad, algo llamativo o que pueda resultar llamativo. Pues muchas veces lo que ocurre es que cuando ya tienen que tener la adquisición de la lectura pues un poquito más rodada, suele pasar que siguen leyendo de manera muy silábica, que les cuesta mucho acabar las palabras cuando leen, una velocidad lectora muy bajita, muchas veces a la hora de escribir juntan palabras, sobre todo la confusión entre la B y la D es algo muy llamativo. La B y la D. La B y la D, rotar las letras. La P y la Q. Sí, la P y la Q también. Hay determinados... Sería una grafía, al final, bueno, claro. similar. Sí, todo lo que es simétrico... Claro, es que todo lo B y D, simétrico, claro. Sí. todo lo que es simétrico y en espejo suele ser muy difícil para estos niños. Entonces, es algo muy llamativo. Ya en la forma de escribir, esos trazos que muchas veces vemos que el visoespacial está tocado porque escriben hacia arriba o hacia abajo, no son capaces de seguir una línea recta. E incluso cuando son más pequeñitos, cuando ya empiezan educación infantil, aunque sea muy pronto para emitir un diagnóstico, suele haber ya algún problemilla de lateralidad, ¿vale? Ya son niños más torpones, derechas e izquierdas, les cuesta muchísimo pues, diferenciarlos. Son determinados puntos que pueden indicarnos que ahí puede existir una dificultad de aprendizaje. Es que yo leía en algún sitio hace tiempo que efectivamente el hecho de que a partir de los 4 años se pudiese detectar un problema de dislexia, por ejemplo, y se empezase a trabajar, hacía que se pudiese avanzar 2 o 3 años en el problema, digamos, académico o escolar de ese niño. Yo, por ejemplo, a nivel profesional y un poquito lo que recoge el DSM-5, yo diagnostico, bueno, en este caso evalúa, es el protocolo diagnóstico de los trastornos específicos. Como cosa de espías, DSM-5, claro, sonaba así como... Esto es el diagnóstico, bueno, es un poco nuestro protocolo diagnóstico, ¿vale? Para psicólogos y psiquiatras. Es un manual estadístico y de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es lo que usa todo el mundo a nivel médico, psiquiátrico, de psiquiatría y... Yo, por ejemplo, para evaluar, en este caso, dificultades de aprendizaje, siempre tomo como referencia los 6 años y medio, porque es lo que se estipula y además es el momento de la adquisición de la lectoescritura y a partir de ahí las dificultades son muy evidentes. Aún así, eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando tienen 4 años, cuando tienen 5 años, etcétera, hay ya algunas cosas que son determinantes. Entonces, tú ahí sí que es cierto que puedes intervenir. Esas, por ejemplo? Pues lo que comentábamos un poco, esas torpezas que se pueden demostrar en estos niños, derechas e izquierdas, que empiezan un poco ya con el tema de pintar o hacer algunas grafías y vemos que no las están haciendo correctamente, o que incluso las conciencias fonológicas y silábicas no funcionan bien, es decir, reconocer un sonido con una letra o con una grafía les cuesta muchísimo. Entonces, a partir de ahí podemos intervenir, hacer algunas modificaciones en nuestro método de aprendizaje para que estos niños, de cierta manera, se vayan adecuando. Si no es un trastorno específico del aprendizaje, genial, habremos superado esto, porque igual era un tema madurativo. Y si lo es, ya habremos avanzado mucho, efectivamente. Entón, a pregunta do millón, que deixáramos no aire. Quen diagnostica? Vale, el diagnóstico de dislexia lo podría hacer un neuropediatra, un psicólogo clínico o sanitario y luego, bueno, el psicólogo junto con el logopeda, ¿no? Pedagogo. Y luego, un logopeda, que el logopeda es como un fisioterapeuta especialista del habla. Y un médico foniatra, que es el rehabilitador especialista del habla también, con ayuda del logopeda lo haría. Cualquiera de estas personas podría hacerlo. ¿Y por qué tarda tanto, entón?
Pues porque te no es un problema de salud, al contrario del TDAH, que el TDAH es mucho más llamativo y los padres y ya el pediatra directamente manda a neuropediatría. Realmente la dislexia no es un problema de salud, entonces pues no va por el sistema sanitario y entonces claro, ya que el académico no va bien... ¿Por onde ides? Pues es que, pues por la privada, tristemente. O sea, non tedes un oco, na sociedade non vos coloca... A ver, yo en mi caso, por ejemplo, me mandaron al médico foniatra, al rehabilitador especialista del habla, y el logopeda es el que hizo el diagnóstico público, digamos. De la sanidad pública. De la sanidad pública. Pero yo previamente había ido a un gabinete privado, que lo forma un psicólogo clínico y un pedagogo, y me han hecho ahí todas las pruebas y es como se les han diagnosticado. Y muchas veces estamos un poco en el medio. Hay veces que cuando el sistema educativo funciona y lo reconoce, fantástico, incluso el propio departamento de orientación y los propios profesionales en la propia escuela emiten este diagnóstico, y otras veces vemos que las familias tienen que acabar acudiendo a pediatría y de ahí derivarlos un poco a neuropediatría, y al final si el neuropediatra lo considera, eso es emite ese una diagnóstico. vuelta, ¿no? Y Si lo encima... considera, perdón, Claro. si lo considera. Sí, dices. porque a veces dicen, esto es competencia de educación, no es competencia nuestra. Realmente, a ver, es cierto que un diagnóstico, ya la palabra diagnóstico se necesita que sea en el ámbito clínico, ¿no? Un orientador de un centro no tiene capacidad para emitir un diagnóstico, pero sí tiene capacidad para detectar una dificultad. Entonces, en principio no haría falta nada más. Si detecta la dificultad, se actúa, se hace la intervención con el niño de la manera que se tiene que hacer, de la manera que ellos consideren. Pero lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones no se hace esa detección en el colegio, o los profesores y los orientadores pues rechazan un poco pues dar el diagnóstico, ¿no? Entonces yo no sé si es por desconocimiento o pues porque no tienen la formación adecuada, pero ocurre muchas veces. De hecho muchos padres nos llaman pues desesperados porque en el colegio no se lo hacen. En estos casos hay un equipo de orientación específico en cada provincia, que es como están por encima un poco de los equipos de orientación de cada colegio. Y ahí sí podrían, en teoría, debería haber un especialista de lenguaje, de audición y lenguaje para realizarlo. En teoría digo porque es que en se estos está momentos, riendo y entonces digo, a ver, la en teoría estos cómo momentos, es. por ejemplo, en Pontevedra, que yo soy de la zona de Pontevedra, no hay ningún especialista de audición y lenguaje en el equipo de orientación específico de Pontevedra. Y creo que pasa lo mismo en el resto. Sí, a ver, nuestra experiencia un poco con las familias es que faltan medios y faltan recursos. Entonces, claro, los profesionales que hay, los hay, hacen todo lo que pueden, pero no se abordan todos esos problemas. Pero eso dependería entonces de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales, entiendo, No, o Sanidad. de educación. De educación, depende de educación. El equipo de orientación específico depende de... Claro, pero o curioso é que necesitas unha cousa de educación, pero un diagnóstico de sanidade. No sería necesario el de sanidade. Pero a día de hoxe... A día de hoxe porque no se hace en donde se tiene claro, que hacer. Claro. Que es en el ámbito educativo. Pero, por exemplo, neste proceso, ti canto tempo pasaches? Ahí va. Pues mira, el tiempo que pasé fue curso y medio. De hecho, mi hijo el Fíjate mayor lo que pierden. repitió curso porque no tuvo el diagnóstico adecuado. Mi hijo el mayor decían que era vago y que era bueno, que le faltaba madurar y que bueno, pues que era más lento. Y me acuerdo que la profesora de mi hijo que me decía, yo soy médico de familia, y entonces me decía siempre, bueno, vosotros los licenciados siempre queréis que vuestros hijos hagan una carrera, y no era real, yo no quería eso, yo veía que el niño no iba bien, entonces bueno, pues repitió curso, perdimos casi 2 años de intervención, cosa que no ocurrió con el pequeño. El pequeño se diagnosticó pues a los 2 meses del mayor, porque yo veía que tenía más o menos las mismas dificultades y ya no quise esperar tanto. Pero imagínate una familia que desconozca todo ese entorno y que se encuentre con esta situación, es tremenda. Y luego que tú antes, cuando empezamos el programa, ya sabes que yo entro siempre ahí disparada, pues deciros que además hay otra dificultad añadida, y es que hasta hace 2 años, normalmente en el mes de septiembre, el Ministro de Educación y Ciencia saca unas ayudas que van destinadas precisamente a familias donde los chicos tengan dificultades especiales, es decir, pues puede ser TDAH, problemas de conducta, problemas de trastornos alimentarios, etcétera, ¿no?
y resulta que hace 2 años han retirado, y esto fue, yo ya lo recuerdo porque el año pasado Esther tenía esa reclamación, esa reivindicación, ¿no? De por qué no, fíjate con lo que acaba de decir, de que estamos en torno a un gasto entre 200 y 250 euros al mes. Y sí, son unas ayudas moitas familias que no les pueden pagar, seguro. Que no se pueden permitir sacar. Y son unas ayudas que llegan hasta los 1.800 euros, incluso un poquito más, que son precisamente para atender este tipo de servicios y de ayuda a estos muchachos. Entonces, parece descabellado, ¿no?, que se retiraran esas ayudas del MEC justamente para niños con estas dificultades. O sea, es que yo realmente no lo concibo. Esto además al final parece que es una reivindicación de padres con un niño con un problema en concreto. Pero realmente lo que hay que pensar, que estos niños vayan bien, es bueno para todo el mundo. Claro, es bueno para la sociedad. Exactamente. España, tristemente, es el segundo país de la Comunidad Europea en fracaso escolar. Casi un 20%. Bueno, en Galicia lo redujimos al 15%. Lo comentó el consejero, pero en general en España es casi un 19%, cuando el resto de la Unión Europea tiene un 10% de media. De hecho, ese es el objetivo para el 2020 de la Unión Europea. Entonces, España tiene este fracaso a pesar de invertir más por alumno. Se invierte más y se fracasa más. Y sabemos que el fracaso escolar está muy relacionado con las dificultades del aprendizaje, y entre ellos la dislexia es la más prevalente. Entonces, yo creo que a los políticos les interesa que estos niños vayan bien. Se está gastando demasiado dinero y no hay resultados. Al final, el 20% de los chavales abandona en segundo de la ESO los estudios. Y esta inversión de dinero que se ha hecho... Y estamos perdiendo un potencial importante, que pueden aportar muchísimo a la sociedad. No está en ningún momento relacionado con su CI, son alumnos tremendamente válidos como cualquier otro que no tenga esta dificultad y al mismo tiempo pueden desarrollarse muy bien. Entonces, perder todo este potencial... Ti falabas de autoestima, pero supoño que tamén o afán de superación, ¿no? Como moitas cousas, influen no resto da súa vida. O sea, acabas mudando conductas tamén, si ti ves capaz de conseguir unha cousa, vas loitar por conseguir outras, non? Yo la experiencia que tengo, sobre todo en adolescentes, es la época de la educación secundaria obligatoria y la época de bachillerato, que es como el momento crítico, porque la carga que tienen que memorizar y de estudio es mayor. Sí que es cierto que en el momento en que pasan esta etapa y luego pues hacen su formación profesional o su carrera universitaria, aunque la dificultad continúa, ya tienen otro tipo de estrategias. Pero la madurez también les ayuda más. Y ya están pues más enfocados, ¿no?, a lo que quieren hacer o a lo que les gusta. Bueno, supoño que despois tamén debir de traballar con profesionais tamén teñen moitas máis ferramentas das que botar man e o que dicía Esther do seu fillo, de entender o que lle pasa, non? De quitarse etiquetas que llevamos colgando o resto da sociedade e de entender o que lle pasa. De hecho, a ver, yo tengo los dos casos en casa, un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío, y la diferencia de autoestima y de frustraciones que se vive el día a día son completamente diferentes entre el mayor y el pequeño. Claro, supoño que o traballo de primeiras, cando chegan, non? Empezas a traballar con eles, o primeiro traballo é... eres normal, vamos a hacer, lo primero que hacemos son las pruebas y hacerles entender que lo que ocurre es esto, que son muy válidos, y con los apoyos necesarios es como, bueno, pues tengo un problema de visión y tengo que llevar gafas, pues vamos a ponernos las gafas y a partir de aquí empezamos a sumar. Entonces, cuando comprenden esto, la cosa se facilita, pero aún así se encuentran con muchísimos rechazos. A veces tenemos que esperar al buenismo del profesor de turno que nos toque y de que el profesional sea sensible con esta dificultad para que estos niños avancen o no. A veces los profesionales de fuera no se nos escucha o se entiende que vamos a exigir algo que... Que llegues un poco a gobernar la casa, ¿no? Que claro, cuando para nada. Lo que se busca un poco es la colaboración en todos los ámbitos para que la intervención sea mucho más efectiva. Bueno, pero lo cierto es que cada vez más las orientadoras o orientadores de los centros, directores y tutores o jefes de estudio, cada vez son más receptivos. Yo por lo menos lo veo, que nosotros también vamos a colegios cuando tienen los chavales problemas de conducta, y la verdad es que ellos son muy receptivos porque, entre otras cosas, como dicen ellos, si es que nos dais la vida, es decir, de alguna manera les solucionas el
entre comillas, el problema de la clase, porque son niños que efectivamente a la larga se van a sentir mal, están en la clase incómodos, por lo tanto son niños y al final tienen que hacer sus travesuras porque no están centrados, con lo cual yo creo que al final lo que tienen que verlo, y yo creo que en su mayoría sí que lo ven, es como un complemento. Sí, a ver, yo reconozco que como hay cosas del sistema educativo que creo que fallan, hay profesionales entregados, hay profesionales con muchísima curiosidad, con muchas ganas de aprender sobre estos temas y de aportar un montón. Eu supoño que haberá moita xente que non entende, quizás sea o punto máis polémico, non? A túa decisión, non? Volvo a algo que dixeches hai pouco, de eu trataba os meus fillos como se estiveran na universidade e agora o único que quero é que sexan felices, non? E isto o mellor non entende a xente con nenos de 11, 9 anos, non? Claro, pues porque tener un niño sin ningún tipo de dificultad, el niño va solo. Es real, yo cuando estudiaba de pequeña, llegaban 10-15 minutos, hacía la tarea, mi madre no me estaba encima, la hacía yo. Yo tengo que estar controlando, viendo, haciendo estrategias con el tiempo. No, ya llevas 10 minutos con eso, vamos a pasar para otro lado, porque ellos también a la vez son exigentes, son niños que en cuanto empiezan a ver que pues, hay resultados, pues ya quieren más y les gusta sacar buenas notas. Entonces también hay que frenarles un poquito, ¿no? Y hay que decirles no. Vamos a equilibrar el tiempo un poco y sí, yo al principio pues no sabía que tenían esa dificultad y entonces pues creí que necesitaban más tiempo, entonces pues si no terminaban en 1 hora, terminaban en 2 y si no en 3. También hay que reconocer que estos nenos están indo todas las semanas 3 horas claro. Ya, pero un poco lo que yo le quería comentar es que sirva como ayuda a otras familias. Tú eres la presidenta de la Asociación Gallega de Niños con Dislexia. Vale. Tú, como madre, que lo has sufrido, pero al mismo tiempo como presidenta de esa asociación, ¿qué harías? ¿Qué les dirías a esos padres que tienen una duda o que les han diagnosticado que tienen y ¿qué es lo que les ofrecéis dentro de la asociación? A ver, nosotros dentro de la asociación bueno, tenemos muchos objetivos, pero uno de los más importantes, aparte de dar visibilidad a la dislexia, porque pues, es un trastorno oculto, ¿no? Que no se ve y además son niños que no, pues, no aparentan tener ningún problema, ¿no? Pues lo que nos gusta es orientar a las familias. De hecho, tenemos un teléfono de atención familiar que... Dilo el teléfono. Porque... Pues no me lo sé de memoria. No me Concha, con fácil que hoxe en día, a ver, deixa da Concha, colledes Google, poñedes Agadix, que es Agadix con X. Exacto. Agadix, e hai unha página web e aí está o teléfono. Que es unha antigua cando queres. Aí está esta muller aí dicindo números de teléfono. De hecho, el teléfono lo atiendo yo y pues no me llamo nunca. Entonces, nosotros asesoramos, informamos, apoyamos también psicológicamente, intentamos que entiendan que no están solos, porque las familias llaman muchas veces pues pensando que el único problema son ellos. Yo también llamé así a la asociación. ¿Y hay delegaciones así, por ejemplo, en Santiago, en Coruña? Yo, por ejemplo, vivo en Pontevedra, entonces si hay familias de la zona de Pontevedra y de Orense, atendemos nosotros. Claudia está en Santiago, en Coruña, en Ferrol también hay gente. A ver, estamos por toda Galicia. Sí, entonces... un poquito lo que se hizo fue, lo importante eran las ciudades gallegas, es decir, pues en Lugo, en Pontevedra, en Vigo, en Santiago, en Coruña, hay grupo de familias. Yo sobre todo llevo, bueno, pues un poquito la zona de Santiago, hago algo de Coruña y muchas veces si me llaman para ir a dar charlas a cualquier centro, prácticamente me muevo por todo Galicia. Sí, ya tiene venido alguna vez. Eu quería quedar claro nesta reta final dúas cousas. Unha cousa que dixo antes Claudia, que estes rapaces e rapazas poden facer o que queiran, poden facer formación profesional, podemos ser ciclos, poden facer unha carreira universitaria, pero tamén eu penso que este tipo de persoas teñen unha presión engadida, non? Un pouco polo tempo que nos tocou vivir de que todo o mundo tiña que ser abogados, empresarios de éxito, non? Todo o mundo tiña que ter uns carreiróns, non? E triunfar na vida. Entón parece que hai como unha presión maior. Ninguén pode ser feliz, non? Basicamente, que me gusta moito que é o que ti buscas para os teus fillos. Exactamente. Yo ahora, desde luego, lo que me interesa es eso. Yo le digo a los padres siempre que evidentemente los últimos responsables de lo que le ocurra a los hijos son los padres. Ellos son los que se tienen que mover, independientemente de que haya buenos profesionales, pero ellos tienen que estar responsables de la educación de sus hijos. Pero lo más importante es que sean felices.
No presionarles, no, los niños van como van, si no sacan sobresalientes no lo sacan y si sacan aprobados pues estupendo, pero lo importante y lo que se van a llevar es que sean felices, que tengan tiempo para jugar y bueno, lo otro secundario, hay que trabajar sobre ello, no quiero decir que esa parte, pero con criterio y con objetividad. Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el mundo de los recursos humanos, por ejemplo, ha cambiado mucho. Claro. Es muy importante desarrollar habilidades sociales, seguridad en sí mismo, trabajo en equipo, etcétera. Determinadas habilidades que por mucha formación que tengas, si eso no lo desarrollas, está influyendo y es determinante a la hora de seleccionar a una persona para un puesto de trabajo. Y eso se olvida. Eso lo olvidamos. Capacidad de trabajar mucho la capacidad de esfuerzo también y el ser capaces de superar frustraciones, porque lo de felices está muy bien, pero claro, siempre y cuando le demos también las otras herramientas, porque claro, si no, evidentemente, pueden decir, vale, somos felices, pero luego llegamos a una situación en la que no somos capaces de avanzar y no somos capaces de superarlo. Entonces, no, lo que pasa aquí no caso de Esther quedou absolutamente demostrado que non estamos falando diso. Ela está a dar, e máis, supoño que, por moito que sexa médico, en calquera familia, que ti quites das ganancias dunha casa 500 euros, con perdón faiche un fillo, un terceiro, claro, co cal, pero que a base familiar sexa, eu quero que os meus fillos sexan felices, máis aló de poñer sobre eles frustracións, poñer sobre eles o que ti non pudeches ser, poñer sobre eles, claro, que isto tamén é outro tema que poderíamos deixar para a visibilización, que xa estamos a acabar. Aínda lle dá reparo a xente dicir teño un fillo disléxico, disgráfico, discalcúlico. A ver, yo creo que muchas veces también ese miedo a no saber lo que ocurre, a no saber en qué consiste. Pero digo, unha vez que xa está diagnosticado, unha vez que... Bueno, hay de todo, yo creo. Tenemos familias que cada vez con la asociación es como un impulso y vienen y entienden lo que le pasa a sus hijos, entonces tienen muchas ganas de colaborar y realmente luchan por esa visibilización, pero también hay otras familias que les da más reparo. Y tenemos tenido también contactos de colegios y de orientadores o de profesores que tenemos el caso contrario, que saben que les pasa algo al niño y que los padres no lo aceptan o no lo quieren ver o no. A ver, siempre hay de todo. Yo creo que... Claro. A veces lo que hacemos es trabajarlo más transversalmente. Pues algún orientador que nos dice, oye, mira, tengo estos casos aquí que creo que la familia no está muy por la labor, podéis venir y, bueno, pues dais una charla, se hace una charla para padres y demás, y por ahí, cuando hacemos ver que esto no es tan raro ni es tan malo y que, bueno, y que puede haber una intervención y solución, es diferente. Claro, a veces la actitud tamén cambia. Esther, Claudia, Concha, moitísimas grazas ás tres polo programa de hoxe. Moi bien, gracias. Sobre todo, moitísimas grazas por aclararnos que o mundo da dislexia vai moito máis aló desas imaxes que temos todos preconcebidas e que, ao final, pois hai, en teoría, elas din que hai un pouco máis, un 1%, e hai que prestarlle toda a atención e, sobre todo, loitemos todos por lo que dicía Esther, pola felicidade non sei dos que temos ao noso redor. Nos marchamos, perdón, continúan ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.